Bien, vamos a dar inicio entonces. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha Buenas bien? noches. Sí, muy bien. Buenas Solo noches. puede darle a ocultar a la barra esa. Muy bien. Buenas noches, especialistas que nos acompañan, compañeros y compañeras. Nuestro tema propuesto de investigación se llama de la siguiente manera: la incidencia de la conectividad en los procesos formativos no presenciales del Complejo Educativo Caserío La Ermita, Cantón La Laguna, código 84027, del distrito 1310, municipio de Corinto, departamento de Morazán, en el periodo 2020-2022. Presentado por la licenciada Francisca Emilia Campos, mi persona, Juan José Medina Escobar, el ingeniero Milton Daniel Díaz, y ahí tenemos la fecha que es marzo 2022 y finalización septiembre. Tenemos una descripción del proyecto de investigación y dice de la siguiente forma: la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 dio paso a una serie de sucesos que impactaron de manera significativa en todos los ámbitos de la sociedad. Nuestro país no fue la excepción ante esta problemática, ya que las entidades gubernamentales tuvieron que tomar acción para evitar que la enfermedad se propagara. Es así como el Ministerio de Educación decretó el cierre de las instituciones de todos los niveles educativos, tanto públicas y privadas, del territorio nacional, asumiendo un gran reto que es el de trasladar la enseñanza tradicional presencial a la modalidad virtual. ¿Puede pasar a la siguiente? En esta transición se evidenció en gran medida que el sistema educativo salvadoreño no estaba preparado para cubrir la demanda en un entorno de aprendizaje nuevo, lo que es hablar de la virtualidad o educación virtual. En un primer momento, la población estudiantil no contaba con la cobertura y recursos tecnológicos que cubrieran estas necesidades, y así dar continuidad al proceso educativo. Por tal razón, es importante investigar la incidencia que ha tenido la conectividad en la educación virtual en el complejo educativo Caserío La Ermita, Cantón La Laguna, del distrito 1310 del municipio de Corinto, departamento de Morazán, en el periodo 2020-2022. Los alcances. La presente investigación tiene como finalidad analizar la incidencia de la conectividad en los procesos formativos no presenciales del complejo educativo Caserío La Ermita, Cantón La Laguna, del distrito TC10, municipio de Corinto, departamento de Morazán, en el periodo 2020-2022, identificando aquellos estudiantes que tienen difícil acceso de conectividad a Internet, describiendo los efectos de la conectividad en los procesos educativos y por consiguiente diseñar una propuesta que brinde las alternativas de la conectividad a la institución educativa en estudio. Nosotros tomamos a bien este tema de la conectividad porque dentro de los procesos de formación virtual va de la mano con la conectividad a Internet. Sabemos de que muchas escuelas son de difícil acceso, donde la señal o la conectividad es poca o nula. Entonces, por esa razón nosotros tomamos a bien elegir ese tema de la conectividad. Los dejo con la compañera Francisca Emilia. Esa sería toda mi participación. Muy buenas noches.
No sé si me escuchan. Sí se escucha. Adelante. Siguiendo con lo que mis compañeros exponen, las limitaciones que nosotros exponemos es temporal. La investigación se realizará desde marzo a junio del 2022. Espacial, el estudio se llevará a cabo en el Hola, no se escucha. Perdimos el audio. Hoy sí, compañera, estoy teniendo problemas de audio. ¿Hoy sí? Adelante. Vaya. Siguiendo, no sé hasta dónde llegaron, pero voy a llegar. Financiera, la propuesta de la conectividad quedará plasmada únicamente en documentos. Estas son las limitaciones que nosotros como equipo hemos plasmado ahorita, ¿verdad? Temporalmente. Compañero, pase a la siguiente. En la justificación decimos que es importante determinar la incidencia de la conectividad en las nuevas modalidades educativas. Por eso, la razón de nuestra investigación principalmente debemos saber cuál es el alcance, el impacto directo que ha tenido nuestra población estudiantil. Esto permite saber qué acciones se deben de tomar en cuenta en el proceso de formación dentro de un entorno virtual. Asimismo, nos da el parámetro para determinar el nivel del aprendizaje que se están adquiriendo los jóvenes del complejo educativo del caserío de la Ermita, Cantón La Laguna, del distrito 13, 10 del municipio de Corintio, departamento de Morazán. Todo esto corresponde en saber las necesidades que hay que presentar en los estudiantes, incluso en la institución educativa, no solo enmarcar el problema de la conectividad, sino también aquellos recursos o dispositivos tecnológicos necesarios para el desarrollo del currículo educativo. Siguiente, compañero. Tanto como docentes como estudiantes necesitan tener acceso a Internet para realizar las diferentes actividades y desarrollo de clases y ejecución de tareas. Esto de gran importancia e interés, ya que mediante este recurso toda la comunidad educativa del complejo educativo puede obtener su investigación científica en el desarrollo de sus clases. Así, su aprendizaje sea más significativo y puede lograrse de una forma integral, construyendo el estudiante su propio conocimiento de aprendizaje. Esta nueva modalidad de enseñanza da un interés de motivación a innovar en el proceso de enseñanza y el aprendizaje, ya que todos los docentes y estudiantes conocen y experimentan otras maneras de aprender y a usar más consecutivamente las herramientas tecnológicas que en este momento el gobierno central está apoyando a la educación en la modalidad virtual multimoda, en una cobertura aceptable en la mayoría del cantón La Laguna. Esperando que esta investigación nos ayude a conocer la incidencia que hay generada por la conectividad de los diferentes lugares de la residencia de los estudiantes y cómo se desarrolla la educación de esta modalidad virtual y multimoda en que está desarrollado en Minetum. Sigue en los objetivos. Uno de los objetivos, el objetivo general es analizar la incidencia de la conectividad en los procesos formativos y no presenciales del complejo educativo Caserío La Ermita, Cantón La Laguna, del distrito 13, 10 del municipio Corintio, del departamento de Morazán y del periodo 2020-2022. En el objetivo específico está identificar la población estudiantil
que presenta dificultades de acceso a la conectividad de Internet y describir los efectos de la conectividad de los procesos educativos de la población estudiantil del complejo educativo Caserío La Ermita. Esta ha sido toda mi participación y lo dejo con mi compañero. Buenas noches a todos los panelistas, profesionales y compañeros profesionales también en esta maestría. Pues yo le voy a mencionar la propuesta metodológica que tenemos para esta investigación. Esta investigación nos vamos a centrar como equipo en hacer un estudio donde el fenómeno de la incidencia de la conectividad se ve plasmada en todos los procesos formativos que el complejo educativo La Ermita tiene en el ámbito no presencial. ¿Qué buscamos? Conseguir la situación lo más real posible, empleando una metodología cualitativa. Y un autor de apellido Pérez dice que esta metodología cualitativa señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Esto quiere decir que nosotros vamos a utilizar en este proceso de investigación la metodología cualitativa porque queremos conocer la realidad del estudiante o los estudiantes en cómo ellos están adquiriendo sus conocimientos educativos. También en esta investigación vamos a utilizar la tesis de teoría fundamentada con enfoque cualitativo. Y Bernal dice, abro la cita, los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. Y esto es lo que buscamos nosotros, entender ampliamente el problema, sabiendo la magnitud de alcance que éste tiene. Queremos ver esa situación social que están viviendo estos jóvenes en el complejo educativo de La Ermita. Otro aspecto que nos va a ayudar es la técnica. Y la técnica que vamos a utilizar es la entrevista a profundidad. Y Hawkes dice que, abro cita, que es la herramienta excavar. O sea, que esto nos ayuda a profundizar. Y nosotros, para lograr esto, vamos a entrevistar a los estudiantes, docentes, la directora, para profundizar en esta problemática de la incidencia de la conectividad y ver cómo esto se está desenvolviendo, desarrollando en la comunidad educativa. Vamos a utilizar un instrumento y este va a ser el cuestionario estructurado. Hernández dice, abro cita, el investigador social debe diseñar un instrumento para medir las variables conceptualizadas al plantear su problema de investigación. Este instrumento es el cuestionario. En este las variables están operacionalizadas como preguntas. Y estas no solo van a tomar en cuenta el problema que estamos investigando, sino también se va a enfocar en la población, porque ellos nos van a dar respuestas mediante los diferentes métodos de recolección de información que desarrollemos. Bien, por favor mantengan la presentación ahí, no la quiten. Y pongan la primera diapositiva donde está el tema, por favor. Muy bien, abrimos el espacio
abrimos el espacio. El tema que ellos están planteando es la incidencia de la conectividad en los procesos formativos no presenciales del complejo educativo. Y adelante, profesor Carlos. Doctor Carlos, adelante. Hola, hola, buenas noches. Adelante, doctor. Yo más bien quisiera plantear como una pregunta, pero en términos de, de zona geográfica. En Morazán, sobre todo en este centro, claro, o en el Cantón La Laguna, hacía como por experiencia empírica, personal, más que metodológica, cómo, cómo funciona o cómo llega la señal de las distintas compañías telefónicas. Y bueno, esta es una pregunta bastante general que me lleva a otro asunto que esto sí ya se los quiero plantear al grupo. Ustedes van a recoger los datos desde estudiantes, decían, directores, profesores, bueno, director o directora, y profesores de este centro escolar. Pero yo diría, ¿qué le garantiza que un estudiante que a lo mejor no tenía ganas de conectarse X días a la semana, pues le digo al profesor, es que no me llegaba la señal? Eh, a lo que voy es cómo pueden ustedes contrastar información que les den los estudiantes con información, voy a ocupar una palabra así entre comillas, con información objetiva. Es decir, ¿han considerado ustedes, por ejemplo, consultar datos de la Secretaría o la Superintendencia de Telecomunicaciones o las mismas compañías a veces tienen datos de cobertura? ¿Han considerado este aspecto que es más técnico, por decirle de alguna manera? ¿Pueden dar su respuesta a las interrogantes que planteó el doctor Carlos? Hola, se me escucha, ¿verdad? Voy a participar. Sí, adelante. Vale. Con su consulta, doctor, pues realmente no lo habíamos pensado en esa magnitud, pero en forma general, en el municipio de Corinto, porque yo lo conozco, pues hay bastante cobertura telefónica, hay varias antenas repetidoras, como lo conocemos comúnmente, y lo que sí no nos habíamos planteado era que íbamos a consultar a compañía X de telefonía, ni la superintendencia, pero está bien acertado lo que usted menciona y sí lo vamos a llevar a cabo. Pero él también hacía una pregunta y era referente a sobre si se iban a consultar los estudiantes, los profesores, pero ¿y qué garantiza de que realmente los estudiantes estarían conectados? Creo que por ahí andaba la pregunta. En este caso, lo que va a garantizar que si el estudiante se conecta o no, va a ser las actividades que este niño o niña esté realizando en su aula de clase, ya que ese es el LMS oficial que está utilizando el ministerio en esta forma multimodal. Entonces nosotros ahí sabríamos a ciencia cierta si este niño o niña está activo en esta nueva forma de educar.
Muy bien. Otras participaciones. Maestro Victoriano y después el maestro Víctor. Adelante. Hola, muy bien, buenas noches, jóvenes. Mi pregunta va enfocada a una pequeña relación ahí que tal vez algunos otros compañeros puedan aportar, ¿verdad? Con base al título, en relación a lo que se refleja a los procesos formativos no presenciales. Si estamos considerando el periodo de 2020 al 2022, consideraría prudente mejor utilizar servicios formativos semipresenciales, dado de que ya en la actualidad pues muchos estudiantes que están yendo de manera presencial a las escuelas, pero también hay otros que por algún motivo no están yendo y están haciendo uso de las plataformas virtuales, ¿verdad? Esa es una primera observación que dejo a criterio del equipo para reestructurar un poco esa parte. Lo otro es considerado también con base a la entrevista a profundidad que mencionaron ustedes como técnica, bajo un instrumento de entrevista estructurada. Y en lo personal, muy personal, ¿verdad? Considero yo que una entrevista a profundidad viene más como una entrevista no estructurada porque, valga la redundancia, a medida se va desarrollando la plática, ¿verdad? O se va desarrollando la entrevista, se va profundizando cada vez más en la temática porque las preguntas van surgiendo a medida va desarrollándose la plática con el experto ante esta situación. Solamente esas dos recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. Maestro Víctor. Gracias. Me confirman si me escuchan, por favor. Sí, sí, muy Okay. bien. Excelente, gracias. Antes de comentarles mis observaciones, les quisiera aclarar dos cosas. En primer lugar, es que los comentarios que yo haga no son personales, sino que estoy comentando el trabajo que acaban de presentar y sobre todo las ideas que son bastante generales y que de alguna manera pues no estoy empapado con su respectivo proceso, así que de entrada tengo un sesgo de conocimiento y en base a eso pues mi segunda aclaratoria es que por mi formación académica yo soy matemático, mi orientación es cuantitativa, así que tomando esas dos cosas en consideración, yo quisiera comentarles que en términos ya de desarrollo metodológico, cuando nos planteamos estudios de incidencia en un tema del índole tecnológica como en la parte de conectividad, bajo mi perspectiva lo ideal es que no se puede de alguna manera discriminar en la parte cuantitativa, porque justamente la conectividad se mide eficientemente bajo variables cuantitativas. Entendiendo en este caso, obviamente, que operativamente eso, pero es que la operativización de variables de manera general también obedece a una metodología cuantitativa. Y por lo que planteaban en las citas, la misma cita lo dice, ¿no? Implica operativizar esas variables. Entonces, quizás no ha quedado clara la idea o no me ha quedado clara la idea de justamente cómo se van a plantear estas variables o en el caso cualitativo, estas categorías, porque en el tema específico de la conectividad hay todo un mundo, ¿no? No solamente el acceso a la señal, sino el uso de dispositivos, el correcto uso de estos dispositivos. Hay que considerar también la topología de red, el, el tipo de la frecuencia. O sea, son muchas cosas de carácter meramente tecnológico en el cual no me queda claro si lo están considerando y me gustaría que me aclararan directamente, o sea, qué entienden por conectividad. Solamente es el aspecto de conectarse a una clase virtual y entonces si es ese el sentido, probablemente el instrumento que necesitan es más bien observacional y no directamente una entrevista o un cuestionario como tal. Entonces todas estas cosas creo que hay que hilarlas de forma
de forma concreta porque al menos a nivel general quedan en el aire, en términos meramente metodológicos. Eso con respecto al contenido. Con respecto a la forma, sí me gustaría sugerirles, y este es el espacio en el que es adecuado hacerles las sugerencias correctas o las sugerencias adecuadas, porque básicamente es un ensayo. Sugerirles en primer lugar que mejoren el diseño visual de sus presentaciones. Realmente me parecen muy pobres visualmente, demasiado texto, demasiado ruido, un fondo bastante, la verdad, bastante poco llamativo. No me parecen a un nivel de maestría y sobre todo en el área de desarrollo de una maestría en educación, no me parece algo sinceramente aceptable. Y lo mismo con algunas participaciones de ustedes, el simple hecho de leer el texto de la diapositiva no es el momento, no es el lugar y no es el nivel adecuado para hacer ese tipo de intervenciones. Se los comento, como les repito, acá, o sea, en el momento del ensayo, porque es el momento en el que ese tipo de pequeños detalles se pueden ir corrigiendo y que cuando se haga el ensayo de la defensa formal de estos temas no se dé ese tipo de inconveniente. Insisto, ya el nivel académico ya nos exige quiera ser un profesionalismo en el área educativa un poquito más fuerte, ¿no? Así que para finalizar, me gustaría que me aclararan el tema de cómo han considerado operativizar esa parte de la conectividad y por qué lo han considerado meramente cualitativo. Muchas gracias, maestro. Por ahí están planteadas, tengo una mano levantada por acá. Mauricio, Buenas noches, ¿se buenas escucha? noches. Sí, sí, sí. Buenas noches a todos. Quizás mi reflexión va un poco orientada a la visión de conectividad, porque cuando hablábamos de hacer una entrevista y si hablamos de conectividad, eso tiene que ver con uso y tipo de uso de interconexión y tipo de dispositivos. De alguna manera, no solo acceso, porque yo puedo tener una buena velocidad, etcétera, pero si yo no puedo utilizar los dispositivos en un momento determinado, va a tener incidencia no la conectividad, sino la falta de capacidad que tengo yo para conectarme y va a incidir en mi proceso de aprendizaje. Yo solo me preguntaba, me incorporé un poco, vi toda la presentación, así pero yo me preguntaba, ¿están pensando solo hacer preguntas o están pensando observar procesos prácticos de los estudiantes en el momento que accesan, en el momento que se mueven en el entorno virtual para ver el uso y tipo de uso que hacen de sus dispositivos? Es solamente una interrogante que les hago. Gracias. Gracias, maestro. Es importante que ustedes tomen en consideración que ya el maestro Víctor también señalaba ciertos elementos del cual él espera también una respuesta y la pregunta que también el profesor Mauricio hacía. Tengo, que espero después nos den respuesta, y tengo a la doctora Norma Susana Flores por acá también. Sí, buenas noches. Quizás colocaré los acentos en los temas educativos, retomando, digamos, algunas valoraciones que ya hicieron el licenciado Pacheco, el maestro Pacheco y también el maestro Víctor. El tema es la incidencia de la conectividad en los procesos formativos no presenciales. Planteado de esa manera es bastante general, porque en el marco de los procesos formativos pueden ser procesos formativos relacionados al desarrollo de formación a maestros, por ejemplo, procesos formativos relacionados con talleres, es decir, o estamos hablando de los procesos formativos
de los procesos de aprendizaje del estudiantado en la modalidad presencial. Entonces pareciera que hay que delimitar un poco, porque proceso formativo nos queda muy, muy amplio, ¿verdad? Entonces creo que hay que revisar esa parte. También me parece importante destacar cuando hablan de las limitaciones, es decir, la investigación se realizará desde marzo a junio, es decir, la investigación tengo entendido que tienen 6 meses y ahí solo marcan 4 meses para realizarla. Por supuesto, sí es una limitante si la hago en 4 meses, pero hay 6 meses para hacerla, que digamos que es un tiempo prudencial, ¿verdad? No el óptimo, sin embargo, en 6 meses se sale con la investigación a nivel de maestría, ¿verdad? También me parece que las limitaciones en términos generales habría que revisarlas, porque si ya de entrada las tenemos, parecía entonces que no estamos organizando muy bien el proceso de la investigación, no estamos seleccionando bien el lugar donde la vamos a hacer, no estamos, digamos, teniendo el tiempo claro en el que lo vamos a hacer, y desde ya estamos colocando ciertas barreras a la investigación. Entonces pienso que habría que revisar cuáles son verdaderamente las limitaciones que el equipo va a tener para hacer la investigación, porque o sea, hay que decidir, ¿verdad? Cuando uno va a hacer una investigación hay que tomar decisiones para disminuir los riesgos, ¿verdad? Disminuir los factores que van a limitar la investigación. Entonces, por una parte eso, ¿verdad? Segundo, tercero, que me parece que también los objetivos específicos, si bien es cierto, el general es analizar la incidencia de la conectividad en los procesos formativos, cuando nos vamos a los específicos, digamos que no nos generarían respuestas sobre ese análisis de la incidencia. Porque el primero es identificar en la población estudiantil si presentan dificultades de acceso. Entonces, desde ya nosotros estamos hablando de las dificultades, es decir, no podemos formular un objetivo de entrada ya negando la oportunidad o la posibilidad que tenemos de indagar que hayan aspectos positivos también. Si tienen buena conectividad, tienen buenos dispositivos, pero además tienen acceso a la información, hay muy buena comunicación en esta modalidad que facilita los procesos de aprendizaje, ya sea de la matemática, del lenguaje, de las ciencias naturales, porque habría que especificar, ¿verdad? Pues los estudiantes están teniendo este tipo de acceso. Entonces, cuando decimos analizar la incidencia de la conectividad con los procesos formativos o con los procesos de aprendizaje, que sería mucho más específico para vincularlo a la actividad con el estudiantado en esta multimodalidad, ¿verdad?, que establece el ministerio. Entonces, podríamos estar hablando de no solo identificar las dificultades, sino hay que buscar esta correlación, porque aquí tienen una correlación de variables, la incidencia de la conectividad en los procesos de aprendizaje o los procesos formativos. Por lo tanto, el objetivo específico no me va a generar esa oportunidad de hacer ese cruce de... En este caso, si fuese cuantitativo, de cruce de variables, pero igual, si fuese de carácter cualitativo, pues de valoración de las categorías con las que voy a trabajar, que sería la categoría de la conectividad con los procesos formativos, y ver cómo estos facilitan los procesos de aprendizaje en las niñas y los niños, o en los jóvenes en este caso, ¿verdad? Desde esta modalidad semipresencial. Igual, en el caso de describir los efectos de la conectividad en los procesos educativos, esa, de alguna manera, sí, ya me introduce a este análisis, ¿verdad? Pero creo que debería de ser una investigación cual y cuantitativa, ¿verdad? Más que solamente fuese cualitativa, cual y cuantitativa, porque es necesario, digamos, determinar
cierta interpretación numérica a la luz de cantidad de estudiantes que tienen acceso a Internet, tipo de conectividad que tienen, si todos accesan a determinadas aplicaciones o herramientas, si utilizan adecuadamente las plataformas. Viendo el tema de la conectividad, no solo el hecho de que tenga una computadora o tenga un celular o tenga internet residencial o tenga prepago, es decir, no se trata de la conectividad solo de eso, sino los procesos de información y de comunicación que se generan a través de la conectividad. Y es esta la que va a permitir el aprendizaje de las y los jóvenes. Por eso la relación es muy importante. O sea, el tema es muy importante. A mí me parece que dentro del contexto de la pandemia y todos los impactos que ha generado en el propio sistema educativo, es una investigación que sería súper importante hacerla, solo que tendrían ustedes que aclararse mucho más sobre las posibilidades que tendrían, que tiene esta investigación. Además, a nivel de objetivo específico, debe aparecer el diseño de la estrategia, porque ustedes en la justificación marcan la idea de que van a diseñar una estrategia, ¿verdad? Como propuesta, y debería entonces quedar planteada también como un objetivo específico el diseñar esa propuesta, ¿verdad? Entonces, esos serían como algunos aspectos que me parece si ustedes deberían de revisar, ¿verdad? Son sugerencias, ¿verdad? Es otra manera de ver, digamos, lo que ustedes están planteando. Y sí, yo les felicito por el tema, es un tema muy interesante, pero hay que aclararse mucho todavía esa intención investigativa que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Para que no hayan menos limitaciones a la hora de abordar el proceso. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Me parece que todas las sugerencias, las observaciones y las preguntas, que yo espero que ustedes den respuesta, realizadas por los expertos, se suman a la necesidad de redefinir, de delimitar muy bien el objeto de estudio. En la medida que no se termina de delimitar el objeto de estudio, entonces queda abierto para muchas posibilidades. Entonces ahí encontramos distintos objetos de estudio que pueden ser abordados desde esa misma idea de la conectividad en los procesos de formación. Entonces le dejo el espacio al grupo para que respondan a las preguntas que se realizaron. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros aceptamos toda sugerencia que nos den, por eso son especialistas. Y sí, viéndolo bien el tema, necesitamos delimitarlo un poquito más, porque ahí cuando dice procesos formativos, cuando lo que decía la licenciada Norma Azucena, lo tenemos que hacer de esa manera. También el método cualitativo, sabemos de que nos lleva más a hacer de información. Y sí, pensándolo bien, sí sería importante incluir lo que decía, creo que es Víctor Sandoval, sobre utilizar también el método cuantitativo, porque sabemos de que ya con el método cuantitativo ya es una forma medible, no es un análisis, sino ya cambiaría también los instrumentos, porque ya utilizaríamos, creo, encuestas y otros instrumentos más que se pueden utilizar en el método cuantitativo.
La conectividad, en ese complejo educativo, en ese cantón, la conectividad a Internet no es de manera cableada, sino así inalámbrica. Sabemos de que todas las instituciones educativas del país viven realidades distintas. No podemos hacer esas comparaciones, ¿va? Porque en algunos centros educativos la conectividad es bien débil. Nosotros toda sugerencia es bienvenida y vamos a tratar de mejorar todas las sugerencias que nos han dado para poder lograr hacer una investigación bastante certera. Esa sería mi participación. Muy bien, muchas gracias. No sé, los demás miembros del grupo. Muy buenas noches. He oído cada uno de lo que los licenciados nos han dicho, ¿verdad? Y en realidad me ha gustado que todos nos han puesto y nos han dicho lo que nosotros tenemos como errores, ¿verdad? Nosotros planteamos este tema y cuando el licenciado Carlos estaba diciendo de las compañías, no lo habíamos visto de esa manera y considero que lo tenemos que plantear nosotros como equipo. Con el otro licenciado que dijo que también nos dijo, ¿verdad?, de lo cuantitativo, pues vamos a tomar, vea, y vamos a mejorar la forma como lo hemos planteado. Y con la licenciada cuando nos menciona que tenemos que ver de qué estamos hablando cuando decimos de la conectividad, si solamente de conectarnos, creo que no, porque tendríamos que plantearnos también el uso, que como así como lo dijo ella, el uso, porque recordemos, tanto como docente como estudiante, hay veces que también eso es algo que incide, que no todos los estudiantes y no todos los docentes saben manejar lo que son digamos así, los aparatos tecnológicos, ¿verdad? Y mucho menos las aplicaciones por ejemplo, hoy en día se maneja bastante al estudiante que no está yendo presencialmente, claro, y hay unos que no los manejan. Entonces, tendríamos que plantearnos bien y limitar el tema y tomaremos en cuenta todo lo que ustedes nos han dicho y se lo agradecemos porque esto nos lleva a poder tener un trabajo de calidad, ¿verdad? Y sacar lo más posible. El tema, como dicen cada uno de ustedes, es muy interesante. Lo que pasa es que nos hace falta más para poderlo tener y tener listo. Muchas gracias. Esa ha sido mi participación. Gracias. Bien, entonces nos quedamos por ahí con el grupo. Hay elementos muy importantes de contenido, de forma, de metodología, los alcances. En la medida que el tema se termine de afinar, deben de saber que también las demás partes del proceso deben de modificarse. Los objetivos, los alcances, la justificación, la descripción, todos los elementos cambian. Y me quedo también con esa apreciación que hizo el maestro Víctor. Las presentaciones deben de ser de ser posible, lo más sencilla posible, pero que nosotros podamos tener una lectura sobre lo que ustedes quieren presentar y por supuesto la idea de no saturar las presentaciones, eso es muy importante, el número de letras que debe de tener del texto, que debe ser mínimo 24, deben de ser 9 palabras por línea y 10 líneas por diapositiva, a lo sumo. Entonces esos son los elementos que también hay que considerar en el momento de hacer la presentación. Muy bien, tenemos el siguiente grupo, licenciado Llanes. Estamos listos, licenciado. Le doy el pase de moderador ahorita. Muchas gracias. Ahí está. Bueno.
¿Me confirman si pueden visualizar? Todavía no. Madre mía. Bueno, ¿Está compartiendo pantalla o archivo? Ahorita lo está eso. cargando. Si gusta, le puede hacer moderador a mi compañero. Por supuesto, es anteproyecto de tesis, así se llama. ¿Cómo se llama el archivo? Presentación de anteproyecto, sí. Es desde el navegador. Quiero ver. No sé si es este. No, ¿verdad? No, este era el de Mercedes la vez pasada. No. Si gusta, hace moderador a mi compañero y lo mostramos Ahora, de otro. Gracias. quiero ver. Aquí está Miguel. Ahí está. Ya está Miguel ahí de moderador también. No logramos ver la presentación. No sé si están presentando, si están cargando archivos. Hola, compañeros. Perdone, No logramos ver la licenciado. presentación. Puede ser moderador a mi compañero nuevamente. Es que cambiamos de dispositivo. Muy bien, pero creo que él, aquí está. Ahora está. Ahora sí se ve. Sí, muy bien. Está bien. Muchas gracias. Pues muy buenas noches, maestros Rudis, especialistas, compañeros presentes. En esta sesión presentamos nuestra propuesta de investigación denominada Competencias Digitales para el manejo de plataformas virtuales de los docentes del Instituto Nacional Isidro Menéndez de la ciudad de San Miguel en el contexto de la pandemia COVID-19. El equipo de investigación está conformado por el licenciado Miguel Ángel Llanes Romero y mi persona, ingeniero José Miguel Llanes Rivera. La descripción del proyecto de investigación desde el inicio del siglo XXI se ha reconocido la necesidad de capacitar a los docentes para educar a través del Internet, pero esta es una nueva cultura que tiene su propio lenguaje
y requiere habilidades y un talento especial que se desarrolla con la práctica constante, denominada intuición digital. Y los inmigrantes digitales con edades superiores a los 40 años adolecen de esta cultura digital. Una variante de coronavirus reconocida como SARS-2, que en el 2020 provocó la histórica pandemia COVID-19, trajo consigo muchas dificultades en los diferentes rubros de la sociedad. En la actualidad, la humanidad depende cada vez más de la tecnología para ejercer sus actividades cotidianas, la salud, la banca, el comercio formal, la gobernanza, la educación y hasta la guerra. En este contexto, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por sus siglas MINED, ordenó el cierre de las escuelas en el mes de marzo de 2020 para evitar el contagio y pidió al magisterio que se sumara de una vez por todas a la población, ya que trabajaba con educación virtual como un acercamiento a la sociedad del futuro próximo a través de los ordenadores y el Internet. Además, se han modificado las prácticas docentes para abandonar la cultura contemporánea y acercar más la población a la tecnología a través del sistema educativo, tal como lo sugiere Edgar Morin, entregando una computadora con acceso a Internet a cada estudiante activo. En ese sentido, es importante crear una propuesta para superar las dificultades que tienen los docentes en su trabajo como tutores, dado que un buen porcentaje de la población docente tiene esta característica. Por eso se propone realizar una investigación con la población docente que es inmigrante digital. Nuestra pregunta de investigación principal es: ¿han desarrollado competencias para el manejo de plataformas virtuales los docentes inmigrantes digitales del Instituto Isidro Menéndez de la ciudad de San Miguel a raíz de la pandemia COVID-19? Nuestros alcances de la investigación constan de 3 puntos. El primero es identificar las competencias que han adquirido los docentes inmigrantes digitales en el marco de la pandemia COVID-19. Como segundo punto, el estudio únicamente comprende las habilidades para el manejo de las plataformas virtuales. Tercero, diseñar una propuesta que permita a los docentes actualizarse en las competencias digitales para el manejo de las plataformas virtuales. Nuestras limitaciones, pues la escasa bibliografía que impide profundizar en el problema y la disposición de los docentes a formarse en las competencias digitales para el manejo de las plataformas virtuales. Como justificación, según Chacón Bautista, expresa cuáles son las habilidades que un tutor debe tener de manera general, pero al observar la forma en cómo los docentes salvadoreños han elaborado con la educación virtual en El Salvador, se nota que esta no tiene las características que ese tutor menciona, haciéndola como una extensión de la metodología tradicional en los niveles educativos actuales. La transición de golpe de la presencialidad a la virtualidad ha sido muy complicado para aquellos docentes que no están familiarizados con el uso de la tecnología. Con esta investigación se pretende conocer si, al aparecer la pandemia, los docentes inmigrantes digitales poseían las competencias para el manejo de las plataformas virtuales y, en su defecto, las dificultades que han encontrado en el momento de convertirse en docentes virtuales al manejar las plataformas que fueron elegidas por el MINED para dar el seguimiento académico a los estudiantes. Cuando un docente procesa el manejo, la gestión de plataformas virtuales de manera exitosa, está satisfecho con su trabajo. Pero en el caso de migrantes digitales, se frustra tanto que puede desarrollar una terminología que es la ciberfobia, lo cual le impide realizar correctamente su trabajo, sumándose estados de depresión, afectando el aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación servirá como un referente para investigaciones futuras en las que se considera la relación entre educación, competencias docentes y TIC, así como las capacidades y dificultades que los docentes consideramos
como inmigrantes digitales. Presentan durante el desarrollo de la acción académica y brindará aportes que contribuyan a la corrección del desempeño de los nuevos tutores virtuales que mejorarán la educación del país. Como nuestros objetivos generales, bueno, en general, determinar las competencias de los docentes migrantes digitales para el manejo de plataformas virtuales del Instituto Nacional Isidro Menéndez de la ciudad de San Miguel a raíz de la pandemia de COVID-19. Nuestros objetivos específicos es describir el manejo de las plataformas virtuales por parte de los docentes para el desarrollo de sus sesiones o clases, analizar las dificultades que los docentes tienen para la planificación de jornadas académicas en la modalidad online y construir una propuesta para que los docentes inmigrantes digitales del Instituto Nacional Isidro Menéndez superen las fallas del procedimiento al intentar utilizar la tecnología digital para trabajar con las plataformas virtuales. Nuestra propuesta metodológica, pues con la intención de organizar las tareas de investigación de campo y extraer las variables de las hipótesis, y se identifican los indicadores respectivos con los cuales se construyen los instrumentos necesarios para recoger la información. La recolección de datos tiene 4 momentos. El primero es documental, se recoge información ordenada en fichas bibliográficas, informes relacionados con las fallas en la ejecución de Google Classroom por docentes migrantes digitales en educación media para contribuir a perfilar el proceso de recolección de datos y su análisis e interpretación. Determinar la secuencia de acciones que se deben seguir para ejecutar una sesión virtual con plataformas virtuales, valga la redundancia. Elaborar una lista de cotejo con esa secuencia, con la cual se detectarán las fallas y se orientará a los docentes inmigrantes digitales en la práctica. Como segundo punto, es la cédula, que registra la información precisa para identificar a los sujetos de estudio, docentes migrantes digitales del Instituto Nacional Isidro Menéndez y sus características de trabajo. El tercer punto, la lista de cotejo, que registra el proceso didáctico por observación directa, usando la lista de cotejo al usar las plataformas virtuales acostumbradas. Las sesiones virtuales de los docentes también será grabada en video para revisar el cotejo y corregirlo si es necesario. Y por último, la entrevista. Posteriormente, al entrevistar a los docentes, se pretenderá determinar las causales precisas de las incompetencias detectadas para fundamentar la propuesta que se construirá a partir de la investigación. En el contexto de análisis e interpretación de datos, después de comparar las competencias de los sujetos de estudio observadas de acuerdo con el flujograma creado, se resume el proceso a seguir para ejecutar correctamente una clase virtual con las plataformas que utilizan para desarrollar sus clases virtuales. Se identifican las competencias de cada uno de ellos y los factores que las provocan, y se construirá una propuesta para orientar la tutoría virtual de una forma exitosa. El presupuesto de investigación, pues técnicamente pusimos de que utilizaremos una resma de papel bond, un valor de $4, 2 docenas de bolígrafos BIC, 50 galones de combustible, 200 refrigerios y una impresora, haciendo un total de $537. Y nuestro cronograma de investigación, de ejecución, pues el sondeo bibliográfico actualmente se realizó, pero aún podemos ir mejorando las referencias bibliográficas. El siguiente mes, en abril, haremos la construcción de instrumentos y llevaremos a cabo la primera y segunda, bueno, en la primera fase y su complementación y el inicio de la segunda hasta finalizar en mayo. La tercera fase se realizaría en mayo también. Y el análisis de interpretación de datos también se realizaría en mayo para luego quedarnos con junio y su redacción y presentación del informe final. Y pues estas son las bibliografías con las cuales nos basamos para poder enriquecer esta propuesta
investigación. Muy bien, muchas gracias. Abrimos el espacio para los colegas. Doctor Carlos, adelante. Hola, buenas noches, un saludo a Miguel y a Miguel. Una observación bien puntual. Ponga la diapositiva primera, por favor. Cuando ustedes dicen que el inmigrante digital es alguien que tiene 40 años, así, es una cifra bastante... Y yo cuando la vi, así, de primera vista es como que, yo tengo 38 y digo, ay, no estoy en esa categoría. Pero, fíjense, les cuento rapidito mi experiencia. A mí cuando me tocó, yo soy, o era un profesor 100% presencial. A mí la virtualidad no se me daba y en este cambio yo la sufrí mucho, ¿no? O sea, tenía 36 años, pues hace 2 años. Entonces, lo que quiero decir es que esa cifra de 40 años está súper interesante. Se oye bien, se oye 40 años, ¿verdad? Así como hay hasta canciones y todo eso. Pero yo diría que si pueden como flexibilizar los años, yo me atrevería a decir de 35 en adelante, pensando en que la pandemia comenzó en el 2020, pues. Y creo que eso le daría más apertura con relación a su objeto de estudio. Pero sí, quedarse con los 40 años sí me parece, digo, muy creativo, pero les puede dar problemas. Así que les sugiero ahí flexibilizar la edad de 40 años como para determinar a migrantes digitales. Solamente. Muchas gracias, doctor. Tengo al maestro Amadeo. Muy buenas noches, maestros que están en esta sesión. Buenas noches, maestro Rudy, un placer saludarle y equipo que está presentando en este momento. Es para mí un verdadero acompañarlos. Y bueno, en particular este tema me ha llamado la atención. Ya se harán una idea de por qué. Me gusta, tengo una curiosidad, me gustaría saber cómo han delimitado o definido el factor plataformas virtuales, porque de entrada veo que el tema dice competencias digitales. Mejor, ¿verdad? Me gustaría saber cómo abordarán la investigación que va a ser en el Instituto Nacional respecto a las plataformas virtuales, es decir, se irán sobre el lado de los LMS, vamos a profundizar a entornos virtuales, nos vamos a ir a herramientas virtuales, o de qué manera más o menos van a utilizar el factor de las plataformas virtuales. Me gustaría saber eso en primer lugar, me llama mucha atención y me gusta. Lo otro, bueno, hay un factor que ayuda mucho, que es esto de la terminología de inmigrantes digitales. Especialmente considero porque, como todos saben, 2020 fue un año caótico, especialmente para educación presencial. Yo no diría que para la educación virtual. Son contextos muy diferentes. Pero para la educación presencial fue de golpe, cerramos escuelas, pasamos a emergencia, a clases virtuales. Es decir, ni siquiera requería de una metodología propiamente implementada en la institución, sino que fue emergencia sanitaria que edad no presencial. Entonces, en ese sentido, también va a ser interesante que es que hagan con los docentes que pueden catalogar como inmigrantes, no son nativos digitales, pero entiendo yo entonces que todo aquel docente que entre en la categoría de nativo digital no forma ningún
de la investigación. Entiendo que ustedes sí me gustaría también hay que el FECA en lo relacionado a criterios, poder decidir qué es una un inmigrante digital pudiera ser bastante claro, incluso que sugerencias de que podría ser más flexible. Ya estamos en pleno 2022 y ahora no hay gente, debo decir, un docente que no tenga cierta y posible formación en entornos virtuales de alguna manera. Pero lo primero sí me gustaría mucho conocer cómo limitar de plataformas virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. No sé si responden, antes de darle la palabra al maestro Pacheco, si ustedes responden las preguntas que ya se hicieron de los dos expertos al inicio. Hola. Adelante. Bueno, hemos tenido aquí unos problemas técnicos y la primera participación no la escuché. No sé qué fue lo que preguntó el compañero, el compañero asesor. Los segundos sí, le escuché a Amadeo, pero entrecortado. O sea, cada palabra se oía la mitad de la primera mitad de la palabra y la segunda ya no la escuchaba. Y no pude hacer ahí uso de la ley de cierre de la Gestalt para entender qué es lo que quería. Pero más o menos entendí que él quería saber cómo es que vamos a determinar cuáles son estas plataformas virtuales. Pues vamos a trabajar con las plataformas virtuales que los docentes están utilizando. Realmente no sabemos cuáles son. Supongo que Google Classroom y posiblemente hayan otras más ahí, pero no sabemos cuáles son todavía. Con respecto a lo del inmigrante digital, bueno, ustedes saben, yo nací en la edad de piedra, yo soy uno de esos individuos que tienen problemas para utilizar estos artilugios. Para mí esto es magia. Entonces, me imagino la crisis por la que pasan mis compañeros en educación media, pero pues siguiendo la teoría, nosotros consideramos los 40 años de referencia para poder determinar quiénes son estos docentes que tienen la calidad de inmigrantes digitales. Sin embargo, pues como ustedes saben, esto apenas empieza y podemos hacer cualquier modificación que sea necesaria. Así que con respecto a la primera pregunta que hizo, no sé quién fue el que participó primero, no tengo el doctor Caro tenía que ver también con la edad que se toma, que ustedes están planteando, que se debería ser un poco flexible con esa edad que ustedes están planteando. Sí, nosotros respetando lo que dicen los teóricos. Si los teóricos nos dicen que los inmigrantes son los mayores de 40 años, pues les vamos a creer. Pero si es necesario cambiar la teoría, la cambiamos. La cambiamos, no hay problema. Sí. La teoría no está por encima de la realidad. Es un principio. Bueno, tengo al maestro Pacheco por acá. Ok, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hola. En primer lugar, hola, ¿qué tal? En primer lugar, para mí está interesantísimo el tema, interesantísimo porque vamos a descubrir realmente mucho de lo bueno y mucho de las falencias en nuestro proceso educativo, dada la crisis que nos obligó a esto. Yo solamente algunas sugerencias. Uno es lo relativo de que hay unos enfoques de transición, es decir, de cómo los docentes debemos de transitar de nuestras competencias docentes presenciales para entornos presenciales a entornos virtuales. Hay una lógica de 4 niveles
que plantea la idea de que algunos creemos que manejamos plataformas porque trabajamos clases o trabajamos webinares. Ese es el nivel básico. Entonces, si estamos hablando de competencias digitales, yo supongo que ustedes van a abordar aquellas competencias de un tutor virtual, aquellas competencias de que pueda alimentar una plataforma, aquellas competencias de que pueda entender la diversidad interactiva en plataformas y porque el manejo de la plataforma responde a enfoques de aprendizaje. Así como los momentos presenciales responden a enfoques de aprendizaje, ahí lo único que cambia son ciertos entornos, el entorno de virtualidad, y te obliga a manejar ciertas herramientas tecnológicas. Esa es como primera reflexión que yo le hago al grupo. La segunda es que cuando yo voy transitando de lo presencial a lo virtual, en mis competencias pueden llegar, fíjese bien, no sé si también lo van a manejar en todo el enfoque teórico y práctico de la realidad que van a encontrar, es desde aquellas personas que no pasaron de la webinar, fíjese bien, que no pasaron de la webinar y mandaron las tareas por WhatsApp o como fuera, y no lograron hacer procesos interactivos, creativos e innovadores en plataformas virtuales. Y por último, una sugerencia. Yo no sé si oí mal a José Miguel. Oí mal cuando dicen que van a observar clase. Algo así, José Miguel. Vamos a observar clase. Yo sugiero, Sí. Aparte de observar clase, José Miguel, es importante hacer una observación y análisis de cómo estos docentes han alimentado Classroom. Es decir, entrar a los Classroom que les permitan eso y ustedes ver allí la lógica didáctica que camina, el enfoque de aprendizaje que camina, viendo las lógicas metodológicas, viendo los sistemas de evaluación, viendo los estudios de casos, o si no sucede nada de eso. Ahí. Esas son las únicas sugerencias que yo les podría dar. El tema es interesantísimo para descubrir muchos elementos a ese nivel. Solamente. Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que hemos observado en algunos compañeros, porque quiero decirles de que esta investigación surgió porque los mismos profesores del INI lo pidieron. El año pasado, pues, me buscaron y me dijeron que ellos se sentían confundidos y que realmente tenían muchos problemas y pues yo pensé que era la mejor manera de responderles a ellos, dado de que es una realidad que vamos a ver nosotros, que es sentida por los sujetos que están sufriendo este problema. Entonces, lo que hemos observado de algunos docentes que hemos estado en contacto con ellos, es precisamente de que primero ellos no dominan el lenguaje que utilizan los nativos digitales. Hay una serie de palabras que solamente ellos entienden y que nosotros los inmigrantes tenemos que empezar a hablar ese idioma. Es como cuando el salvadoreño va sin hablar español, sin hablar inglés para Estados Unidos. Entonces, supuestamente por ahí empieza toda la dificultad. Cuando nosotros logremos determinar cuáles son realmente las causales de por qué es que ellos se sienten frustrados, entonces van a tener ellos la suficiente, digamos, certeza o seguridad para empezar a aprender a trabajar con estos artilugios electrónicos. Entonces, sí, nosotros estamos dispuestos a hacerle frente a esta investigación en esos términos. Muy bien, tengo al maestro José Toyos y después a la doctora José. Solo quería algo, preguntarle algo a Pacheco. No sé si nos podría dar, porque hiciste referencia a algunas cuestiones ahí con respecto a las competencias virtuales de los docentes. Si nos pudiera dar alguna bibliografía que nos pueda ayudar a enriquecer mejor el estado del arte que hemos empezado a hacer ya, pero que realmente estamos viendo que tenemos dificultades para encontrar. Tenemos 3 teóricos nada más y creo de que queremos enriquecerlo más. Si tuvieras algún libro a la mano ahí, te agradeceríamos mucho que nos dijeras cuál podría ser. Hay todo un enfoque que estuvimos utilizando aquí en una institución que es lo relativo a Rubén Puente Dura.
Rubén Puente Dura explica 4 niveles de desarrollo de competencias docentes en entornos digitales. Te plantea desde lo más básico, de la mera sustitución que nosotros hemos hecho, es decir, por dar la clase que dábamos presencial hoy frente a la computadora. Y no podemos alimentar plataformas de manera creativa, y te va planteando toda una ruta de transición que yo creo que les puede ayudar mucho. Y lo otro es que José Miguel, en algunas ocasiones conversamos también sobre enfoques de aprendizaje, y ahí tienen que hacer una vinculación interesante, porque la competencia digital en entorno virtual está vinculada y está entrelazada con el enfoque de aprendizaje que tú manejas. Eso le va dando matiz a cómo vas utilizando el instrumento y el entorno, porque si ustedes se dan cuenta, los dispositivos y el entorno solamente es un medio que utilizas para poder llegar al sujeto que está aprendiendo. Solamente esas sugerencias, cuídense. Ok, gracias. Muchas gracias. Ahora, maestro José Toyos. Hola, muy buenas noches. Yo solamente abonando a lo que es a la idea, me parece muy interesante, pero desde el punto de vista de los entornos virtuales de aprendizaje, yo me haría la siguiente pregunta. Bueno, una sugerencia para aquí los compañeros, los profesionales, es la siguiente: competencias digitales para el manejo de plataformas virtuales, ¿con la finalidad de qué? Porque en entornos virtuales estamos hablando de varios elementos. Uno de ellos que cabe enmarcar es elaboración de materiales didácticos en un entorno virtual, porque no es lo mismo elaborar un material didáctico para un ámbito presencial como lo es uno virtual. Esa es una. Otra es, por ejemplo, construir o transmitir conocimiento. ¿Sería esa la finalidad del manejo de las plataformas en los docentes? Otra de las cosas es si las competencias digitales van a venir a apoyar en la creación de actividades para los entornos virtuales de aprendizaje, porque, como les repito, no es lo mismo planificar para lo presencial como para lo virtual. Estamos hablando de dos tipos de modalidades de aprendizaje diferentes. Entonces yo quisiera saber si van a considerar eso en la investigación. Bueno, deberíamos hacerlo. Yo creo de que es de suerte que contamos con un asesor que es muy joven, está joven que pues es nativo, nato, por decirlo así, y él entiende mucho de todo esto, y yo supongo de que él nos va a obligar a hacer esa cuestión también, ese planteamiento así. Yo creo que sí sería necesario. Muy bien, sí, porque yo siento que la idea en el tema, mejor dicho, de que proponen, sería bueno enmarcar esa parte, por ejemplo, la finalidad del uso de las plataformas, o sea, esas competencias digitales que deben tener los docentes. Esa sería la sugerencia que yo les podría hacer ahí, en esa rama. Muy bien, muchas gracias. ¿Me puedes repetir otra vez ese? Sí. En el caso de la idea de investigación que ustedes están planteando, sería bueno agregar esos aspectos. Si la finalidad de esas competencias digitales que van a investigar en cuanto a las plataformas virtuales, sí sería para elaborar materiales didácticos que se acoplen a la modalidad, en la creación, por ejemplo, de actividades que sean pertinentes a la modalidad, o simplemente para transmitir conocimiento y construir conocimiento, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Muy bien. Doctora Azucena. Sí, buenas noches al equipo. Hola. Buenas noches, licenciado. Un gusto y saludos también al licenciado Llanes. Bueno, pienso que en la parte del tema, comparto también lo que decía el maestro Pacheco, que es un tema muy atractivo, ¿verdad? Es muy interesante abordar las habilidades, digamos, digitales,
Solo que ahí les haría yo algunas sugerencias, por ejemplo, cuando hablamos de las competencias digitales, el término competencia es una combinación integrada de 3 elementos. Uno es el conocimiento que ellos tienen sobre el manejo de las plataformas, las habilidades para cómo ellos utilizan las plataformas, ¿verdad? U otro tipo de herramientas para trabajar también en los entornos virtuales, ¿verdad? Haciendo uso de esas plataformas, y también la actitud investigativa, la actitud de curiosidad, la actitud de querer manejar esas plataformas y poder entonces llegar al objetivo específico 2, que nos está hablando de si ellos, cuáles son las dificultades que tienen para la planificación de las jornadas académicas. Quiere decir que esa es una habilidad, pero también tienen que tener conocimiento sobre entornos virtuales para que los profesores y las profesoras puedan diseñar una plataforma, una planificación que tenga, digamos, diseñado toda la estrategia de trabajo virtual. Entonces quiere decir de que hablar de las competencias, cuando ustedes lo limitan solo a la habilidad, estamos entonces segregando la competencia y realmente no trabajaríamos competencia. Simplemente serían habilidades digitales, pero estas siempre están mediatizadas por el saber y el ser, ¿verdad? Un maestro, por ejemplo, que no tiene curiosidad, que no tiene, digamos, motivación, interés en aprender cómo manejar una plataforma o qué otro tipo de herramientas digitales podemos utilizar a través de, en las clases, por ejemplo, en los procesos sincrónicos o asincrónicos. Esto significa que estamos articulando esta combinación de, ¿verdad? Entonces me parece que habría que revisar porque el concepto de competencia, ¿verdad? Y lo otro que me parece es cuando hablamos de construir una propuesta para que los docentes inmigrantes digitales superen las fallas, yo pienso de que deberíamos también no hablar solo de las fallas, porque los profesores y las profesoras, aun cuando son inmigrantes, han tenido que experimentar una serie de posibilidades que ha desarrollado ese potencial en ellos. Seguramente muchos nunca habían tenido contacto con plataformas y luego cuando incursionaron y participaron en talleres, en espacios formativos y se dieron cuenta de que sí les gusta y aprendieron a utilizar 1, 2, 3 aplicaciones que son las que les sirven de base para trabajar con el estudiantado. Entonces, me parece que es de construir una propuesta para potenciar las habilidades, ¿verdad? Las competencias, en este caso, docentes en el manejo, uso y manejo de las plataformas virtuales y quitar esto de superar las fallas porque hay muchos que tienen potencialidades también. Entonces, ¿cómo no analizar solo las dificultades, sino todas aquellas potencialidades que los maestros tienen y que ellos las han ido desarrollando a partir de que se han creado algunas condiciones básicas de formación, de talleres, de curiosidad y que han ido desarrollándolas? Entonces esa parte me parece que faltaría también aquí trabajarla, ¿verdad? No sé si se podría incluir dentro del objetivo 2 o creo que en el 2, porque hay que analizar esas dificultades, incluso cuáles son esas condiciones que ellos han tenido para el manejo de las plataformas. Y igual con la pregunta, ¿verdad? La pregunta que es básica para el proceso de investigación y solo dice si ellos han, si me coloca ahí la preguntita.
dice ahí, han desarrollado competencias para el manejo de plataformas virtuales, los docentes, sí, muy bien. Entonces, ahí estamos hablando, si han desarrollado competencias. Entonces, para saber si han desarrollado esas competencias, es importante que veamos también cuáles son las condiciones que ellos han tenido para el desarrollo de esas competencias, ¿verdad? Porque ha estado todo ese esfuerzo que los maestros han estado haciendo, ha estado mediatizada por un conjunto de procesos formativos, talleres y esfuerzos personales que han hecho, pero cómo nosotros eso lo reflejamos en la investigación también, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ellos les ha permitido, les ha posibilitado el manejo de esas habilidades y el desarrollo de estas competencias digitales, ¿verdad? Entonces, más por ahí están las sugerencias que les estoy brindando en este tema, ¿verdad? Pero está muy interesante. Hay buen nivel de formulación ya de base para poder profundizar en su investigación. Hay mucha claridad y eso es muy bueno cuando empezamos, ¿verdad? Con ideas muy claras y precisas para hacer nuestros procesos de investigación. Así que yo desde ya les deseo muchos éxitos y felicitaciones por su trabajo presentado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Yo termino también agregando algunos elementos que no hay que perderse dentro del tema con respecto, hay que manejar las variables del tema de investigación y no perderse en quererse meter en una discusión con el tema de los inmigrantes digitales, porque el tema lo está planteando. Estamos hablando precisamente de las competencias digitales para el manejo de las plataformas virtuales docentes. Esto yo entiendo que cuando se pasa este momento que vive la sociedad de la presencialidad a la virtualidad, no necesariamente también encuentra a los jóvenes preparados, a los jóvenes profesores preparados para la virtualidad, sino que también muchos comienzan a formarse porque pueden haber manejado un teléfono, pero manejo de las herramientas tecnológicas aplicadas al campo de la educación virtual, seguramente se encontraron en un desfase. Entonces habría que pensar, porque en el caso del tema lo que está hablando son las competencias digitales para el manejo de las plataformas. Es probable que se encuentren profesores jóvenes, que no necesariamente llegan a los 40 años, pero sí encontramos inclusive profesores que pasan 40, 50 años. Entonces lo que habrá que, no habrá que perderse en una discusión entre si son o no son inmigrantes digitales, sino vamos a incluir dentro del estudio a un conjunto de profesores de distintas edades. Seguramente ahí tenemos inclusive nativos digitales e inclusive podemos tener otros que son inmigrantes digitales, pero lo que el tema debe orientar es que vamos a ver qué nivel de competencia han desarrollado los profesores en el manejo de las plataformas virtuales. Y con respecto a la pregunta de investigación, hay que formularla como pregunta, porque así como está, no aparece formulada, sino como una afirmación la que ustedes están haciendo en la pregunta de investigación. José Miguel, quería decir algo porque quiero pasar rápidamente y nos da espacio de abordar otro grupo. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, ok. Nada más, tomando en cuenta todas las observaciones que nos han dado los especialistas, realmente son bastante puntuales y les agradecemos por ello. Y realmente no lo expliqué en la diapositiva porque era algo referente a las bibliografías. Y es que para poder crear o ejecutar una educación efectiva actualmente de forma virtual, una cosa son las capacitaciones, es decir, que yo soy capaz de manejar una plataforma y su marco de trabajo, y otra cosa es las habilidades que yo tengo a priori sobre cómo manejar equipo informático. Es por ello que en el tema de investigación no se manejó el tema de capacitación o algo por el estilo, sino que se utilizó competencia por lo mismo que nos señalaba la licenciada Flores Retana, que era técnicamente eso, no solamente que sepan manejar la plataforma, sino que sepan desenvolverse
en todo este ecosistema cibernético para dar una mejor atención a la ejecución educativa, más bien al EVA en este caso. Así que solo quería recalcarlo porque sí, creo que hasta el licenciado Mauricio Pacheco nos definió eso. Si nosotros nos centráramos en que serán capaces de manejar la plataforma, sino que hablaba de la transición tal cual. Tienen que pasar por un proceso inicialmente por los teléfonos. Yo creo que es una buena inducción para que se sumerjan en esto, pero poco a poco así, utilizando con el día a día las herramientas, van desarrollando esta mentalidad y al final no es el mismo temor a la hora de aprender una aplicación o algo por el estilo. Esto al final es a favor del docente. Y sí, solamente recalcar algo con el licenciado Ruiz, que nos centramos nada más en los inmigrantes digitales porque por estudios o datos del MINED pudimos ver de que nos centramos nada más en inmigrantes digitales porque era un poquito la mayoría de la tasa de docentes que hay actualmente que utilizaron Classroom de golpe. Entonces, es cierto, hay nativos digitales que no tienen el desarrollo desde pequeños sobre el mundo cibernético y también tienen esas destrezas. Así que realmente no lo hicimos tan así, tan generalizado, porque vimos que la realidad de la educación actualmente son docentes ya con una edad y una experiencia bastante grande en la educación tradicional y tienen este sesgo bastante importante, por eso lo definimos así. Pero igualmente les agradecemos y nada. Además, no todos los docentes del ININ están dispuestos a participar en una investigación. Le huyen a las investigaciones, no quieren que nadie se entere de los problemas que ellos tienen. Entonces, los que solicitaron que nosotros les ayudáramos, es una lista de personas que ya está definida. O sea, no vamos a obligar, pues le vamos a poner la pistola en el pecho a un docente para que participe, ¿no? El que no quiera participar, pues que no lo hagan. Nosotros vamos a trabajar con los que están dispuestos a trabajar con nosotros. Muy bien. Doctora Lucena, ¿iba a agregar algo más rápido? No, está bien ahí, solo que por lo último que dijo el licenciado Llanes, creo que partir solo de las fallas, creo que se convierte en una barrera para poder hacer procesos de investigación con los sujetos, máximo cuando estas son de tipo más cualitativas. Entonces, creo que hay que pensar también en vez de fallas, limitaciones, ¿verdad? Porque las limitaciones pueden ser de los equipos, pueden ser de la falta de capacitación, puede ser por la infraestructura tecnológica que no es la más eficiente o por la falta de apoyo técnico. Entonces, las limitaciones pueden ser de tipo contextuales, institucionales, incluso de desempeño, ¿verdad? Profesional, más que verlo como fallas y hablar también de las potencialidades. Eso nos ayuda a romper con el paradigma del déficit y entrar más en el paradigma de las potencialidades y abrirnos a la posibilidad de que los sujetos participantes en la investigación crean que la investigación va a servir para algo, no solo para detectar las fallas de ellos, sino más bien es para poder proponer a la institución nuevas oportunidades, qué sé yo, de estrategias en el uso y manejo de la plataforma o incluso para que la institución pueda fortalecer los procesos formativos dirigidos a los maestros. Entonces también esta manera como nos insertamos en el terreno a hacer la investigación tiene mucho que ver para que se convierta en nuestra barrera o en nuestra posibilidad de generar una propuesta significativa para los sujetos, ¿verdad? Solo eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos a otro grupo de Kevin, de Jonathan, de Rubidia.
¿Está el grupo? Sí, aquí estamos. ¿Quién presenta? Jonathan. Yo voy a presentar. Ok, ahí está ya, de moderador. Hola, buenas noches. Adelante. Adelante, tratemos de llegar, de hacer un poco con los tiempos, y no es necesario exponer el presupuesto y el cronograma. Son cuestiones que se van a ir detallando más adelante, pero que es importante que avancemos un poco por los tiempos. Ok. Adelante. En este caso, buenas noches a todos, tutor, panelistas y compañeros. El tema de nosotros son los factores que inciden en la deserción escolar ocasionada por la pandemia del COVID-19 en el Colegio Cristiano 14 de Abril, ubicado en la ciudad de San Miguel durante el año 2020-2021. Los integrantes, Juan Rovida Pereira, ¿verdad? Su servidor y el licenciado Jonathan. La siguiente presentación. Como sabemos, ¿verdad? Para lo que es nuestro tema, el tema de la deserción escolar es un problema que ha tomado relevancia en los últimos años. Los estudiantes que abandonan las instituciones educativas son influenciados por diferentes razones, llámese en estos factores psicológicos, baja calificaciones, presión social, factores económicos. El cierre de escuelas debido a la pandemia del COVID-19 separó a los estudiantes de las rutinas de asistencia a los centros de estudio y los envió por resguardo de sus vidas a continuar con su proceso educativo desde casa. Según la UNESCO, se proyecta que más de 3,1 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe podrían no regresar nunca a la escuela, esto debido al COVID-19. De acuerdo con esas cifras, el sistema educativo de nuestro país estaría sufriendo estragos de deserción escolar debido a factores relacionados con la pandemia, esto según Machuca. El Colegio Cristiano 14 de Abril, ubicado en la ciudad de San Miguel, reportó que el 20% de sus estudiantes no continuaron sus estudios en la institución durante el año 2021. Por consiguiente, se requiere identificar el impacto del COVID-19 en relación con los casos de deserción escolar. Y para ello surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción escolar ocasionado por la pandemia COVID-19 en el Colegio Cristiano 14 de Abril, ubicado en la ciudad de San Miguel durante el año 2020 al 2021? Los alcances que nosotros tenemos propuestos sería que el presente trabajo realizará un análisis de los factores incidentes en la situación problemática estudiada, que sería la deserción. El trabajo de investigación está enfocado en una institución de carácter privado. Esto lo tomamos por el simple hecho de que mayormente las instituciones de carácter privado se ven afectadas a un grado o a un punto en el cual muchas de estas llegan hasta un cierre de la institución, ¿verdad? No es como una institución pública, en que en este caso, por financiamiento ya sea del gobierno, continúa en este caso con lo que son las clases, ¿verdad? En lo que es el carácter privado, llega hasta el punto de un cierre. Y otro alcance es que estudiará las estrategias utilizadas por la institución educativa en respuesta a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Las limitaciones que tenemos en nuestro tema es que la migración de docentes que laboraron en el colegio durante el periodo 2021, algunos de los docentes que estaban en la institución abandonaron, en este caso ya sea migraron para otra institución, ¿verdad? Y esa sería una limitación que tenemos. También la ubicación geográfica del equipo de investigación, ya que cada uno de los integrantes, en este caso, vivimos en un departamento diferente. Y tanto también la ubicación geográfica de los participantes, porque algunos también de las personas que, en este caso, estudiantes que desertaron ya no están dentro de la zona de investigación, ¿verdad? Y por lo cual vamos a realizar la técnica de la entrevista de manera virtual y recursos económicos. La justificación de nuestro tema es que el problema de la deserción está presente en la educación y nuestro país no ha sido la excepción a esta problemática. Es necesario recabar
conocer, comprender y analizar diferentes factores que relacionados al tema de pandemia del COVID-19 generan un incremento en los casos de deserción en diferentes instituciones educativas. La investigación es relevante principalmente por el hecho que la situación era algo inesperada, ¿verdad? Nadie estaba preparado y no se contaba con procesos y medidas necesarias para enfrentar los cambios exigidos para continuar con los modelos de enseñanza, aprendizaje existentes al momento de la pandemia. Muchas instituciones, en este caso, implementaron nuevas metodologías como lo eran las clases virtuales y también el auge tecnológico, ¿verdad? Para estos tiempos resulta algo significativo, ya que el tema de la deserción no se detuvo y continuó a pesar de todo lo nuevo de las tecnologías que están disponibles. Como resultado de toda investigación realizada referente al tema, esta permite conocer y comprender un poco más de esta problemática. Los objetivos que tenemos propuestos, en este caso el objetivo general sería analizar los factores que inciden en la deserción escolar ocasionado por la pandemia COVID-19 en el Colegio Cristiano 14 de Abril, ubicado en la ciudad de San Miguel durante el año 2020 al 2021. Y los específicos serían identificar las causas relacionadas a la pandemia que influyen en la deserción escolar por COVID-19, ¿verdad? En el Colegio Cristiano 14 de Abril. Otro objetivo específico es determinar las estrategias educativas utilizadas durante la pandemia por COVID-19 y su incidencia en la deserción escolar en el Colegio Cristiano 14 de Abril. Y el tercer objetivo específico es investigar los factores relacionados a la deserción escolar en los estudiantes del Colegio Cristiano 14 de Abril, ubicado en la ciudad de San Miguel durante el año 2020 al 2021. A continuación pasará a mi compañero a explicarles el diseño metodológico. Buenas noches. Yo voy a explicar un poco del diseño metodológico. Bueno, la presente investigación va a seguir lo que es un enfoque cualitativo y un tipo de estudio descriptivo exploratorio. El espacio de investigación será el local, ¿verdad?, del colegio y los hogares de los estudiantes que desertaron en el año 2020 y 2021 y que se encuentran ubicados en la ciudad de San Miguel. Ahora, como procedimiento metodológico, tenemos aquí, pues, primero iniciaremos con un análisis de la información para conocer el estado de deserción en el Colegio Cristiano 14 de Abril, a partir de la lectura y evaluación de la bibliografía de consulta y de referencia. También un conocimiento y caracterización de experiencias relevantes sobre los casos de deserción. Continuaremos con lo que es la definición y estructuración de una lista de factores que inciden en los casos de deserción escolar, para luego elaborar un instrumento de investigación, cuestionario, a partir del análisis de la información. Luego aplicaremos el instrumento de investigación a través del uso de la entrevista. También haremos un análisis e interpretación de los resultados que hemos obtenido a través de formulando lo que son las conclusiones y realizando una propuesta, ¿verdad?, de mejora ante la situación problemática. Ahora, las técnicas e instrumentos de investigación que utilizaremos serán entrevistas, ya que esta es una conversación entre dos personas, ¿verdad?, en la cual estas personas dialogan con un arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, ¿verdad? También utilizaremos lo que es el grupo focal en los estudiantes y nuestro instrumento, el que utilizaremos, será el cuestionario. Muy bien, entonces hasta aquí termina nuestra exposición. Esperamos comentarios de los docentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a escuchar comentarios. Sí, por favor, adelante. ¿Hola? Sí, adelante. Sí, bueno, rapidito. ¿Cómo van a llegar o cómo van a obtener los datos de el grupo de estudiantes que desertó? Eso nada más. Si el colegio les va a dar chance o cómo piensan conseguir la dirección de estas personas. Muy bien. ¿Yo puedo contestar ahorita? Sí. Sí. Muy bien. Yo conozco al director y ellos nos van a proporcionar la información. Y también conozco a varios de los estudiantes que desertaron.
Muy bien. ¿Otra participación? Adelante, doctor. Bueno, sí, quizás felicitar al grupo. A mí me parece que hay mucha claridad, hay un buen nivel de formulación de todo lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, para qué lo quieren hacer. Me parece bastante elaboración, ¿verdad? Solo tendría alguna observación que es precisamente relacionada a los objetivos, ¿verdad? Si nosotros tenemos claros los objetivos, nuestro tema, nuestro objetivo, nuestra pregunta clave, ahorita no tenemos pregunta clave, ¿verdad? No nos la presentaron, pero me parece que en los objetivos específicos, el objetivo general está clarísimo, ¿verdad? Es decir, si coloca el general, sí, analizar los factores que inciden en la deserción escolar ocasionada por la pandemia COVID en el colegio tal, o sea, está súper claro. Pasémonos a los específicos. Aquí, identificar las causas relacionadas a la pandemia que influyen en la deserción, determinar las estrategias educativas utilizadas durante la pandemia y su incidencia en la deserción, muy bien. Investigar los factores relacionados a la deserción. Entonces, aquí me parece de que este está conectado con el primero. Cuando ustedes investigan los factores, justamente tienen que indagar cuáles son las causas, ¿verdad? Que estos que han estado incidiendo en la deserción escolar. Entonces, me parece que pueden relacionar el 1 con el 3, ¿verdad? Y quizás colocar como un tercer objetivo el de la propuesta, es decir, qué le van a proponer al centro educativo, porque hoy en día se está hablando mucho de la continuidad educativa, es decir, cómo enfrentar los problemas de deserción y qué estrategias son las que le van a proponer al centro para trabajar, por ejemplo, en promover el derecho a la educación. ¿Qué estrategias, si van a haber, qué sé yo, se me ocurre talleres con padres y madres, indagar, porque los factores nos van a determinar cuáles son aquellas causas, aquellos elementos que dieron origen a la deserción. Si están mediatizados porque las familias quedaron desempleadas, porque tuvieron que emigrar, porque no tuvieron acceso a internet, no hay conectividad en la zona, porque, es decir, hay múltiples factores que van a incidir. Entonces, es importante saber qué le van a dejar ustedes al centro escolar, cuál es su propuesta, si es que tienen que considerarla como parte de sus objetivos específicos, ¿verdad? Y, por supuesto, la pregunta es importante que ustedes tienen que tenerla bien clara, porque es la pregunta que les va a dar origen a sus categorías, porque es una investigación cualitativa, ¿verdad? Y les marcará, bueno, sí, aquí está. ¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción escolar ocasionada por la pandemia? Está bien. A mí me parece también muy clara la pregunta para entonces pensar en un objetivo específico que les lleve al diseño de la propuesta, ¿verdad? Pero igual le felicito por el trabajo, hay muy buena elaboración y además mucha claridad, mucha precisión en su formulación. Así es que felicitaciones entonces y bueno, éxitos en su investigación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Jonathan. Aquí solo quisiera como aclarar algo con respecto al tercer objetivo. Es que nosotros lo que nos queríamos plantear con este objetivo es que, por ejemplo, el primer objetivo va en el sentido del área como sanitario, ¿verdad? Porque vemos las causas relacionadas con la pandemia, a la pandemia. Y en el tercer objetivo lo queremos ver cuáles son las con respecto a los estudiantes. O sea, cuáles son las causas con respecto a los estudiantes. No, o sea, dejando de lado lo que es lo de la, ¿cómo le puedo decir?
el aspecto sanitario. Más que todo concentrándonos en los estudiantes, por eso vamos a hacer lo que es el grupo focal con ellos. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra observación. Me parece que las observaciones hechas son muy pertinentes y que el grupo debe de considerarlas a la hora de plantear sus objetivos. El tema está muy bien. Entonces hay que pensar a la hora de plantear ya la propuesta del tema de investigación y cómo revisar todos esos elementos de las observaciones que ya se han realizado. Bueno, llegamos al final de la jornada, nos encontramos mañana, siempre invitarle a los expertos que nos acompañen el día de mañana, donde vamos a terminar con un grupo, precisamente iniciamos con el grupo de Donatila, es el grupo de Donatila el que comienza mañana, y esperamos agotar los grupos, les pido mañana que se ajusten mucho más a los tiempos, alrededor de 10 minutos o 15 minutos, y así podamos evacuar todos los grupos para escucharlos y bueno, eso es muy importante para el día de mañana. Entonces, muy bien, doctor, muy bien. Pero muchas gracias por estas jornadas en las cuales usted ha estado presente y nos ha ofrecido sus valiosos aportes a los grupos, las observaciones, las sugerencias que van a ayudar a que esto camine bien, que los grupos vayan encaminando sus temas hacia el proceso de tesis. Muchas gracias y nos encontramos en una nueva jornada el día de mañana. Saludos y buenas noches.